¿Alguna vez tú has pensado que Dios no te puede utilizar para su servicio porque eres una persona ordinaria, un creyente ordinario? Y déjeme definir ordinario conforme al diccionario, como lo estaremos utilizando aquí. Una persona común y corriente que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que considera normal. Hay hermanos que predican la palabra de una manera poderosa, están muy involucrados sirviendo a los demás, haciendo misericordia de una manera impresionante. Y nosotros nos decimos, yo nunca podré hacer eso. No tengo esos dones, no tengo esos talentos. Dios no me va a usar o me va a usar muy limitadamente. Y yo quiero servirle, yo quiero vivir para su gloria. Fíjense que el título del mensaje es Isaac, ¿cómo ser? ¿Qué significa? ¿Cómo dice el título? ¿Cómo? Por Dios. ¿Cómo Dios utiliza personas ordinarias, Pedro? Ese es el título del mensaje, porque en Génesis 26, el pasaje que leyó el pastor Lester, se nos habla de Isaac. Y aquí se nos muestra cómo Dios puede utilizar a una persona ordinaria para su gloria. ¿Quién fue Isaac? Bueno, el hijo ordinario de un padre famoso. ¿Quién fue el padre de Isaac? Abraham. Y el padre ordinario de un hijo famoso. ¿Quién fue uno de los hijos de Isaac? Jacob. Isaac fue muy diferente de su padre Abraham. Abraham era un hombre cuya fe lo guiaba a actuar con mucha decisión. Él no era tan audaz como su padre, que hizo una audaz incursión contra los reyes del oriente. Isaac también fue el padre de Jacob. Recuerden cómo era Jacob: deshonesto, engañador, y muchas veces Jacob quería ayudar a Dios para que llevara adelante su plan. Isaac no era astuto como su hijo Jacob, o un líder dotado al igual que su nieto José. Dice un autor que Isaac fue un hombre que vivió en las sombras. Primero la sombra de su padre Abraham, y si ustedes van a las escrituras ven que Abraham se menciona en más de 10 capítulos en Génesis, y luego bajo la sombra de su hijo Jacob, que también aparece en muchos capítulos en Génesis. Y otro autor dice lo siguiente: Isaac caminó lentamente como detrás de Dios, así como su hijo Jacob tendía a correr delante de Dios. Y el ministro Alexander McLaren, hablando de Isaac, dijo lo siguiente: la característica más destacada en la vida de Isaac es que no tiene características más destacadas. Óigame bien, la característica más destacada de Isaac es que no tiene características destacadas. Pero a pesar de su lentitud, a pesar de ser una persona ordinaria en el sentido que estamos tratando aquí, a pesar de sus pecados, como veremos, Dios lo utilizó. Y la fe de Isaac se mostró en un servicio humilde, en sumisión a las pruebas y dificultades que Dios permitió que acontecieran en su vida. Por eso hemos titulado, como dije, el mensaje, Isaac, cómo Dios usa a personas ordinarias. Y nuestro primer punto va a ser ese. Miren qué sencillo: Dios usa a personas ordinarias. Dios usa a personas ordinarias. Y antes de empezar, quiero dar crédito al pastor Steve Cole, cuyos estudios del tema nos ayudaron mucho y nos motivaron a estudiar este tema, y estamos siguiendo el bosquejo de él. Fíjense cómo son las cosas. Las personas ordinarias tienen problemas ordinarios. Vamos a Génesis 26. Abran sus Biblias nuevamente conmigo en el pasaje que leyó el pastor Lester. Dice el versículo 1: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Hambre en la tierra. No había alimentos. Había una crisis, como pasa a todos nosotros. El alto costo de la vida, la comida sube, no se puede pagar, suben las viviendas, hay crisis, hay criminalidad. Eso lo estaban enfrentando ellos allí.
Las pruebas y aflicciones son experiencias normales para el pueblo de Dios. Dios no nos llamó a vivir una vida libre de estrés, de problemas y depresiones. Y no pensemos que si Dios nos llama a servirle en ciertos ministerios, ya por eso no vamos a tener problemas, que va a ser una tierra que va a fluir leche y miel, y no es así. Cuando el camino, como dice un autor, se llene de hoyos y obstáculos, no te preguntes qué está mal. Quizás no estoy dentro de la voluntad de Dios, sino que mira a tu alrededor y mira las pruebas, cómo nuestro Dios las usa en la vida de sus siervos que están en el centro de su voluntad, y las usa para llevarnos a depender más profundamente de Él. Como el personaje que nos presentó la semana pasada, Adoniram Hudson, Rafael Alcántara, nuestro pastor, que él fue a ministrar, a servir al Señor, y enviudó 2 veces, sus hijos murieron, fue encarcelado y soportó muchas aflicciones. Las personas ordinarias tienen, en primer lugar, problemas ordinarios. En segundo lugar, las personas ordinarias tienen temores ordinarias. ¿Qué hacen las personas ordinarias cuando llegan a esas aflicciones? Tienen temor, tienen miedo, le da ansiedad, se deprimen, tienen ataques de pánico. Había hambre en la tierra, ¿y qué hizo Isaac? Empezó a orar al Señor para que lo guiara. No, él resolvió. Hubo hambre en la tierra y él iba a arrancar para Egipto. El Señor le dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Ese fue su primer pensamiento. Bueno, yo voy a resolver esto, yo me voy para los Estados Unidos, o yo me voy para otro lugar, o yo me voy a mudar para otro sitio, pero en ningún momento él dice aquí que buscó la voluntad del Señor. Y dice el ministro Matthew Henry lo siguiente: miren qué interesante los tratos de Dios con sus hijos. En los tiempos de Abraham, padre de Isaac, hubo hambre y Dios le dio libertad para que él hiciera lo que mejor le pareciere. En los días de Jacob también hubo hambre y Dios le dijo que bajase a Egipto. Y esta variedad de procedimientos por parte de Dios encuentra cierta base en los caracteres de estos 3 patriarcas. Como vimos, Abraham era un hombre de mucha fe, de mucha decisión. Isaac no era así. Jacob también estaba preparado para enfrentar dificultades. Pero el punto aquí es que fíjense cómo Dios a cada hijo le presenta pruebas que ellos sí pueden soportar. Dios nos conoce, Dios nos creó y Él sabe qué cantidad de electricidad puede pasar por nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de alambre somos nosotros? Calibre 6, calibre 4, calibre 2, calibre 0. Isaac tuvo muchos conflictos, muchos temores. ¿Voy a poder mantener a mi familia? ¿Voy a poder mantener mi ganado? Usted dirá hoy, yo voy a poder mantener o conservar mi empleo. Yo voy a poder soportar una persecución con esta agenda internacional que quieren implantar en relación al aborto, en relación a la agenda LGTB. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué mundo van a tener que enfrentar? ¿Van a ser perseguidos mis hijos? Esas son las preguntas que uno se hace. E Isaac también se hacía otro tipo de preguntas, pero el punto es que él tenía temores. Y él arranca para Egipto sin consultar al Señor. Y el Señor le dice que se quede y le reafirma su pacto. Le dice, no desciendas a Egipto. Y de los versículos 2 al 5, le recuerda la promesa que él tiene con su padre Abraham. La pregunta es, ¿qué es lo malo de ir a Egipto? Dice el pastor James Montgomery Boyce que Egipto es un tipo del mundo, por lo cual no puede ser un lugar de bendición. Si Isaac quería ser bendecido por Dios, tenía que quedarse en la tierra de la promesa, porque allí era que Dios había decretado que él había de quedarse. Y lo mismo nos dice a nosotros. Cuando estemos enfrentando tiempos difíciles, presiones externas,
tiempos aún de sequedad espiritual, tiempos en los cuales hay hambruna física y espiritual, nosotros debemos ir al Señor y resistir la tentación de ir a Egipto. Dios le dice a él, yo te voy a bendecir si tú permaneces en la tierra en la cual yo te llamé. Las personas ordinarias, como hemos visto, tienen problemas ordinarios, como todo el mundo, tienen temores ordinarios y tienen pecados que son comunes a todos nosotros. Él se encuentra con el Señor, fíjense. El Señor le ratifica la promesa que tiene con su Padre. Y dice en el versículo 6 que él habitó en Gerar. Y el versículo 7, cuando los hombres de aquel lugar le preguntan por Rebeca, su esposa, él dice que ella es su hermana, porque Rebeca era de hermosa apariencia y él tuvo temor, como leía el pastor Lester, en esa porción de que lo mataran. Pero ¿qué resulta? Dice el versículo 8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y he aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. En la providencia de Dios, por la manera como él la estaba acariciando, él se da cuenta que ella es su esposa y no es su hermana. Y él va y reprende a Isaac. Y Dios tiene que intervenir otra vez para proteger a Rebeca. Y dice el texto en el versículo 9, entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Imagínense la vergüenza para Isaac, un hijo de Dios, en ridículo por su fe delante de todo el mundo ahí en ese lugar. Cómo él había intentado engañar a aquellos que le habían brindado hospitalidad. Cómo él puso su matrimonio en riesgo. Pero Dios interviene, dice en el versículo 11. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente morirá. Isaac tenía pecados ordinarios como tú y yo. Ahora, esto no implica que está bien tolerar los pecados en nuestras vidas. Tan pronto los vemos, debemos arrepentirnos, confesarlos a Dios y confesarlos a las personas contra las cuales hemos pecado. Pero debemos recordar algo. Nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y es a estos pecadores redimidos, personas ordinarias, que Dios va a utilizar para su gloria. Y muchas veces el maligno nos hace pensar que Dios no va a usarnos porque somos muy malos, porque somos grandes pecadores. Y es verdad que somos pecadores, pero recordemos algo, mis hermanos. Nuestros pecados fueron perdonados. Si pecamos, repito, debemos confesarlo y recordar que nosotros somos una obra en construcción, una obra que todavía no ha concluido. Que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra va a terminar cuando nosotros estemos glorificados y estemos en la presencia de Dios. Isaac se queda allí, siembra la tierra y miren lo que dice, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Pero fíjense algo, viene otro problema. Dice el texto ahí en el versículo 14, y los filisteos le tenían envidia. Las personas ordinarias tienen problemas ordinarios. Se enriquece con la bendición del Señor y esto provoca la envidia de los filisteos, quienes eran los dueños de la tierra. Él era un extranjero allí, viviendo en esa tierra, trabajando en ella, con permiso, y estaba prosperando.
Pero recuerden algo, había una gran hambre sobre la tierra. Y dice el versículo 15, fíjense la contienda, ¿cómo es? Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Imagínense el perjuicio que era eso. Cegar un pozo para que ya no hubiera agua allí. Isaac pudo haber tomado represalias, pero él no las tomó. Él se limita a cavar nuevos pozos, versículo 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían secado después de la muerte de Abraham. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y él llamó al pozo Esec, pozo de rencilla. Cavan otro pozo y viene la oposición nuevamente. ¿Qué había allí? Envidia, rencor. Esos pastores que vivían en Gerar no querían que Isaac estuviese allí. Luego cavan otro pozo y encuentran agua y ya allí no hay riñas. ¿Por qué? Porque Isaac se trasladó más lejos. Él estaba en un lugar, cavaba pozos en ese lugar, había conflictos. Se iba a otro lugar, cavaba un pozo allí, había conflictos. Se fue a otro lugar, cavó el pozo y allí ya no hubo más conflictos. Isaac no mostró amargura, por lo menos aquí no se ve en los textos de las Escrituras. Esos son problemas comunes a todos nosotros. Problemas con los vecinos, un musicón al lado de la casa. Usted no puede dormir. Habla con el vecino. El vecino dice que no va a bajar radio, que no va a bajar la música porque es su cumpleaños y él está de fiesta. Ya hay problema, usted no duerme, pero el otro día otra fiesta también del vecino y usted no duerme, entonces ya hay conflicto. O usted está haciendo algo, una reparación en su casa, tiene todos los permisos, todas las cosas, ellos no quieren que la hagan, entonces viene un conflicto. ¿Cómo ustedes creen que Isaac reaccionó a esos conflictos? ¡Ay, qué bueno, Señor! ¡Gloria a Dios! Conflicto con los vecinos. Tú verás que de esto va a salir algo bueno porque el Señor tiene planes de paz para mí. Yo veo a Dios obrando de una manera gloriosa en mi vida. ¿Ustedes creen que él dijo eso? No, no dijo eso. Él no estaba viendo el plan de Dios como quizás tú no lo ves en la situación en la cual tú te encuentras ahora. Dios utiliza personas ordinarias como Isaac, que tienen problemas ordinarios. Personas que tienen temores ordinarios. Personas que pecan, que tienen pecados ordinarios, que no quisiéramos tenerlo, pero sucede en nuestras vidas como él, que mintió acerca de su esposa. Tienen conflicto las personas ordinarias con las personas a su alrededor, en el trabajo, con los vecinos, en el transporte público. Todas esas cosas pasan, mis hermanos. Pero también, en quinto lugar, las personas ordinarias tienen problemas familiares ordinarios. Miren lo que dice el versículo 34. Cuando Esaú, que era hijo de él, tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri Eteo, y con Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y qué dice el versículo 35, mis amados? Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Eran mujeres cananeas, ajenas a la bendición de Abraham. Imagínense el pesar y la amargura que estas mujeres ocasionaron a Isaac y a Rebeca. Qué familia, ¿eh? Pero le digo algo, Dios tenía un plan con esa familia. Pero es bueno que nosotros veamos que no era una familia modelo, que era una familia como la nuestra, donde hay inconvenientes, donde hay diferencias, donde hay problemas, donde nuestros hijos en un momento dado nos hablan mal o nosotros le podemos hablar mal a ellos, donde pueden haber diferencias muy fuertes. Y repito, con esto no quiero decir que ignoremos los pecados ni los tratemos con ligereza. Si tú has pecado contra alguien en tu familia, tú debes hablar con esa persona,
Pedir perdón si has pecado, pedir perdón a Dios, debes tratar eso bíblicamente, como hemos visto. Y sabemos que el pecado trae dolor, sufrimiento, trae la ira de Dios sobre nosotros, trae la pérdida del gozo de la comunión con Dios. El punto aquí es que vemos que Isaac confrontó, enfrentó todos esos problemas que nosotros también enfrentamos día a día, pero fue grandemente utilizado por Dios. ¿Cuál fue nuestro primer punto? Dios utiliza a personas ordinarias, comunes, corrientes, que tienen problemas ordinarios, temores ordinarios, que cometen pecado, que tienen conflictos con las personas a su alrededor, que tienen conflictos con su familia. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios utiliza personas ordinarias que le obedecen para llevar a cabo su plan soberano para glorificarle. Miren, Isaac creció en obediencia de una manera lenta y nunca perfecta. Si vamos más adelante, estaba parcializado con su hijo Esaú, tenía preferencia, pero a pesar de sus imperfecciones, él creció en obediencia. El Señor se le aparece la primera vez. Yo me imagino que él tenía todas sus cosas listas, todo su motete, como decimos nosotros, listo, su maletica y todas sus cosas, su camello preparado. Vámonos para Egipto. Y se le aparece el Señor, no desciendas a Egipto. Reside en esta tierra, yo estaré contigo, yo te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Dice en el versículo 6, ¿qué hizo Isaac? Habitó en Gerar. Él obedeció al Señor, pero recuerden, mis amados, había hambre en la tierra. Él tenía que aprender a confiar en el Señor. Él tenía que aprender a que el Señor le cambiara sus planes. Él tenía que aprender a que las cosas no fueran como él quería, sino como Dios quería. Pero él lo hizo. Cuando los vecinos le pelean por los pozos, él no pelea por sus derechos, sino que él cede sus derechos y se va a otro lugar. Dios utiliza a personas ordinarias que le obedecen, óyeme bien, que obedecen la voz de Dios. Personas ordinarias que obedecen la palabra de Dios. Eso fue lo que él hizo. Pero dice el texto también que lo obedecen para cumplir su plan soberano. Fíjense algo. En este capítulo, ¿qué le dice Dios a partir del versículo 3? Yo quiero que ustedes vayan conmigo ya. Él se va para Egipto, el Señor le dice, no desciendas, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios envuelve bendecirnos en Jesucristo y usarnos para bendecir a otros a través de la simiente de Abraham, de Jesucristo. Yo te voy a bendecir, ese es el punto. Yo te voy a bendecir aunque tú no lo veas. Yo te voy a utilizar a ti. Yo voy a utilizar todo lo que ocurre en tu vida, todos esos problemas ordinarios, todas esas cosas que están sucediendo para cumplir mi plan soberano. ¿Y cómo lo vemos aquí? Él tuvo problemas con los pozos. ¿Sí o no? Sí. Y él cavaba un pozo aquí y peleaba con los pastores porque él encontraba agua. Si hubiera encontrado agua en el primer pozo, se queda ahí, ¿o no es así? Pero venía y reñía con los pastores. Se iba a otro pozo, reñía con los pastores. Hasta que encontró un pozo donde no hubo problemas. Dice el texto, de allí subió a Beerseba. Ustedes saben lo que pasaba. Cada problema en uno de esos pozos no lo alejaban de la tierra prometida, lo llevaban a acercarse a la tierra prometida. Cada problema que tú y yo tenemos, cada una de esas situaciones, Dios lo está utilizando para acercarnos más a Él, para hacernos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que nosotros vemos aquí.
Si él no hubiera tenido problemas en Gerar, ¿ustedes creen que él hubiera estado en Berseba? No. Oh, pero si yo estoy bien aquí, ¿para qué yo me voy a mover? Estoy ganando dinero, no tengo problemas, no tengo conflicto. Si hubiera sido por la propia elección de Isaac, él se hubiera quedado donde estaba. Pero Dios estaba utilizando todas esas cosas para llevarlo donde Dios quería llevarlo. Y fíjense lo que dice. Primero, yo te voy a bendecir, aunque tú no lo veas, ¿verdad? Yo estoy utilizando todo lo que ocurre para cumplir mi plan soberano. Pero yo te voy a confirmar mi promesa, de bendecirte. La primera vez el Señor se le aparece a Isaac para decirle que no te vayas para Egipto. La segunda vez fue cuando Isaac llegó a Berseba. Esa misma noche el Señor se le aparece a Isaac y le confirma la promesa que le había hecho a Abraham. Versículo 24. Miren sus Biblias. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Pero le dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Tenía Isaac razones para tener temor? Muchas razones. Enemigos hostiles, personas que no lo querían en su tierra, personas que le estaban haciendo oposición. ¿Podía él decir: me voy a casa? Todo lo que él tenía era el cementerio que su papá habría comprado para la tumba de su mamá, donde él había sepultado a sus padres. Él era un huésped en Gerar. Y Dios, en esas circunstancias tan difíciles, le dice: no temas, yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y le reafirma la promesa que le había dado originalmente a Abraham. A Isaac, a ese hombre ordinario, con problemas ordinarios, con conflictos ordinarios, igual que tú, igual que yo, le confirma su promesa. Tú vas a ser heredero de esa promesa mesiánica. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros hoy, mis amados: no temas, porque yo estoy contigo. Quizás tú te sientes que tú no perteneces a ningún lugar, ni te sientes que puedes ser usado por Dios. Ni siquiera tú sabes el lugar que ocupas o que deberías ocupar en el medio que te desenvuelve. Quizás tus vecinos sean tus enemigos. Pero nosotros debemos recordar eso: no temas, yo estoy contigo. ¿Alguna vez tú has pensado por qué Dios permite tantos problemas en tu vida? Oye, problemas en el trabajo. Hay un problema conseguir trabajo, ¿verdad? Después que lo consigues, es un problema que te paguen lo que tú tienes, que tú necesitas para tu cubrir tu gasto, o conforme a tu currículo, porque no consigues quizás el dinero. Problema para transportarte al trabajo. Problema con el carro si lo tienes. También problema con la motocicleta si lo tienes. Hay hambre en la tierra, como yo decía al principio. Hay problemas porque cuando las cosas escasean, entonces todo sube. Sube la comida, sube la vivienda, más personas desempleadas, más criminalidad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? O lo mismo de Isaac de nuevo. Salí corriendo para Egipto. No, yo me voy de aquí, este país me queda chiquito. Con la preparación mía y ganando 3 cheles, no, yo me voy. No mires horizontalmente, no mires la tierra, mira a Dios primeramente. Sométete a Él y mira cómo Él te va a usar o cómo está utilizando las situaciones que se te presentan cada día para llevarte más cerca del lugar que Él quiere que tú vayas, el lugar donde te va a bendecir. De Gerar lo llevó a Berseba. Y Él te está llevando a ti y a mí de un pozo a otro, continuamente, conforme a su plan soberano, hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Yo estoy utilizando todo para cumplir mi plan soberano. Yo te voy a bendecir, no temas porque yo estoy contigo. Yo te voy a llevar a tener una comunión más íntima conmigo. Cuando Isaac llegó a Berseba, dice en el versículo 25,
Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Él alaba a Dios, proclama el nombre del Señor en adoración pública. Él había aprendido de su padre a dar toda la gloria a Dios por las bendiciones que recibía. Y eso es lo que estaba haciendo. En medio de la situación en la cual tú te encuentras, tú estás dando gloria a Dios. Tú tienes un altar en tu corazón para el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tú quieres ser usado, tú debes levantar un altar en tu corazón para Dios. Y esa bendición, mis amados, era evidente a todos. Tanto así que cuando Abimelech, el rey de los filisteos, vio la evidencia de la bendición de Dios en la vida de Isaac, buscó la paz con él. Versículo 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su séquito, imagínense eso, con el jefe de su ejército, con su consejero, el secretario de la presidencia. Y ellos dicen, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Vamos a hacer un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Vamos a hacer un pacto de que no nos harás ningún mal. Así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Paz le dio el Señor con las personas alrededor. Pero también el Señor, ¿usted sabe qué le dio? Lo más vital materialmente que ellos necesitaban, agua. Ellos estaban abriendo un pozo y dice el versículo 32. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad es Berseba, pozo del pacto, pozo del juramento, hasta hoy. Pero tú puedes decir, sí, mi hermano Eduardo, pero eso fue a Isaac. Tú sabes la crujía que yo tengo. Tú sabes los problemas que yo estoy enfrentando. Yo no veo la provisión de Dios en mi vida. Yo estoy cogiendo lucha. Pero que tú estés en una situación difícil no quiere decir que Dios no te está bendiciendo. Porque ya la mayor bendición tú lo tienes. Vida eterna en Jesucristo y nadie te puede quitar eso. La presencia de Dios en tu vida. ¿Tú sabes eso? Tú nunca estás solo. Dios siempre está contigo. Tú tienes el poder de Dios trabajando en tu vida. Nunca estarás en una situación donde Dios no pueda obrar. Las promesas de Dios están activas en tu vida. Nunca estarás sin esperanza y tienes la palabra de Dios para guiarte. Nunca estarás sin dirección. ¿Qué te hace falta a ti? Ustedes ven, nosotros queremos buscar en las cosas de este mundo dirección, guía, cuando ya lo tenemos todo, que ya Dios nos los ha dado. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Dios bendijo a Isaac después de haber desobedecido? Porque en el versículo 12, ¿verdad? Después que Abimelech los reprende, dice en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, como vimos, y el Señor lo bendijo. Y hay dos respuestas que da un autor. Esto nos muestra que la promesa de Dios en el pacto está basada en su gracia y no en nuestras obras, no en nuestro desempeño. Y Dios quiere que le obedezcamos y Dios bendice a aquellos que lo hacen, aquel que tiene un corazón recto delante de Él. No aquel que anda en perfección, porque ninguno de nosotros va a andar en perfección, porque no hemos sido glorificados todavía. Y Él quiere que recordemos que su propósito soberano depende de su gracia soberana. Y lo que nosotros tenemos que hacer como personas ordinarias es obedecer a Dios de todo corazón y tratar de agradarlo. Pero fíjense algo también. Él bendijo a Isaac, pero esa bendición fue una fuente de problemas también. ¿Por qué? Porque empezó la envidia de los filisteos. Tan pronto vieron que Isaac estaba bien económicamente, ahí es que empiezan a cegarle los pozos, ahí es que empiezan los pleitos y los conflictos. Pero ese aparente castigo, recuerden que fue lo que hizo que él se fuera moviendo de pozo en pozo, de Gerar hasta Berseba, porque Dios estaba llevando soberanamente a cabo su plan.
Y así lo está haciendo en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cuál es la característica de Isaac? Que él obedeció. Obedeció de corazón al Señor, a pesar de sus luchas, a pesar de sus dudas, a pesar de sus temores. Y esta porción, este capítulo 26 nos enseña que Dios está trabajando en tu vida y en la mía continuamente, de una manera lenta pero continua. Así como trabajó en la vida de ese hombre ordinario, de ese hijo de Abraham, para llevar adelante su plan de bendecir las naciones. Mis amados, esta historia no es la historia de nosotros. Esta es la historia de la redención, donde nosotros formamos parte de ella. Dios nos ha bendecido en Jesucristo. Pero no para que nosotros andemos egoístamente y nos quedemos con la bendición, sino para que compartamos la bendición con otras personas. Eso es lo que Él quiere. Donde nos ha puesto, con los dones que nos ha puesto, con los talentos que nos ha puesto. Nosotros no debemos querer acaparar la bendición, sino compartirla. Y Él quiere que tú y yo, personas comunes y corrientes, seamos un canal de bendición. ¿Sabe cómo? Llevando la buena nueva de salvación a las naciones. Eso suena como algo glorioso. Ay, qué bueno, yo quiero hacer el curso Cairo, yo quiero llevar la palabra a las naciones, yo quiero ver la gente convirtiéndose al Señor con los dones y talentos que Dios me ha dado. No importa qué tan ordinario yo sea. Suena bonito, ¿verdad? Pero eso implica cavar pozos. Eso implica sudar. Eso implica vivir con personas contenciosas. Eso implica enfrentar temores, porque vamos a ver personas que son o movimientos o naciones o proyectos que defienden la agenda como el aborto, el LGTB, que uno dice, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Con la gracia de Dios vamos a ir adelante. ¿Y vamos a sudar? Sí, vamos a sudar. ¿Y vamos a tener temores? Sí, vamos a tener temores. Pero ya Jehová venció. Ya la victoria es nuestra, mis hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con nuestros temores ordinarios? Proclamar el Evangelio. Con nuestros temores ordinarios, enfrentar las diferentes situaciones que se nos presenten, valga la redundancia, donde quiera que sea. Porque tenemos la palabra de Dios. Oh, pero Dios le dio la promesa de la tierra, ¿verdad? A Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué le dijo? Mira, aquí está la tierra, ya entra, cógela, porque yo te la voy a dar de todas maneras. No. Poco a poco, centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, a través de muchas batallas y muchas aflicciones. Y así tú y yo, hombres y mujeres comunes y corrientes, debemos batallar pulgada a pulgada con la gracia de Dios para llevar adelante el mensaje del Evangelio, obedeciendo a Cristo, haciendo lo que Él nos manda, sabiendo que esa victoria ya es nuestra. Fíjense, Isaac lo que tenía era un corazón dispuesto a obedecer. No vayas a Egipto, quédate. Se quedó de una vez. Pero miren, tenía luchas, porque después de tener la promesa de Dios, ahí mismo miente. Se le presentaron problemas familiares. Pero tenemos que estar conscientes que Dios va a utilizar cada una de esas situaciones para que nosotros llevemos adelante el plan de Él para bendecir, no República Dominicana, las naciones, mis amados, esto es más grande. Para que bendigamos el mundo entero con el mensaje del Evangelio, de esa simiente de Jesucristo. Cristo, mis amados, Cristo ha prometido que Él va a edificar su iglesia. Y nos está utilizando a nosotros para hacerlo a pesar de nuestro pecado, a pesar de los comunes y corrientes que somos. Pero hay una promesa y la vemos en la vida de Isaac. Él nos va a bendecir y nos va a permitir llevar adelante ese glorioso mensaje debido a la relación que nosotros tenemos con el Padre a través de Jesucristo. No sientas que tú eres ordinario, común, corriente, que no puedes hacer nada para la obra del Señor. No, nosotros podemos hacer mucho. Lo que primero que debemos hacer es crecer en fe y en obediencia. Porque Dios bendice a las personas comunes y corrientes que le obedecen y tienen corazón para Él. Mis amados,
Si cada uno de nosotros, de los miembros de esta iglesia, juega el papel que Dios quiere que juegue, no importa donde sea, donde Él te ha puesto, veremos grandes cosas en nuestro medio y grandes bendiciones y la obra de Dios prosperando. Y ese es el deseo de nuestros corazones. Ese ejemplo de Isaac está aquí para servirnos de ejemplo. No para que tomemos miedo y nos llenemos de temor. No, no, no. Sino para que sigamos corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.